Hola, mi nombre es María Luz Ruiz Bañón, soy profesora en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia. A lo largo de esta comunicación que he titulado El caminar como resistencia, metáforas de incertidumbre y poder en el cine y la instalación audiovisual contemporánea, voy a hablarles de cómo en el cine y en el arte contemporáneo el acto de caminar se convierte en una poderosa metáfora que trasciende el simple desplazamiento físico y se transforma en un símbolo cargado de significado filosófico, político y existencial. Desde hace décadas, numerosos artistas han recurrido a esta imagen para explorar temas profundos relacionados con la búsqueda de sentido, la resistencia ante las estructuras de poder, la incertidumbre y la conexión entre el individuo y su contexto social e histórico. Esta investigación se centra en cuatro obras que utilizan el caminar y la fragmentación narrativa como recursos centrales para cuestionar y reflexionar sobre la condición humana en tiempos de crisis. Uselati y Uccellini, de 1966, de Paolo Pasolini; The Refusal of Time, de 2012, de William Kentridge; Videograms of a Revolution, de 1992, de Farocki y Ujica; Stalker, de 1979, de Andrei Tarkovsky. Cada una de estas obras, aunque diferente en su estilo y contexto histórico, comparte una visión crítica de las ideologías dominantes y plantea una reflexión sobre el destino, el tiempo y el poder. A través de la figura de personajes que caminan hacia destinos inciertos o se enfrentan a entornos simbólicamente cargados, los autores construyen narrativas que no solo buscan contar una historia, sino también sumergir al espectador en una experiencia de introspección y cuestionamiento. Estas obras emplean la fragmentación narrativa y la estética experimental para desafiar las expectativas del público y para romper con las convenciones del cine lineal y la narrativa tradicional, generando una estructura abierta y flexible que permite múltiples interpretaciones. La elección de estas cuatro obras no es arbitraria. Cada una representa un contexto sociopolítico específico y utiliza el caminar como un recurso simbólico que refleja las tensiones de su época y las aspiraciones de cambio y resistencia. Uccellati Uccellini de Pasolini se ambienta en una Italia marcada por la desilusión ante las grandes ideologías y explora la crisis del marxismo y del cristianismo en una sociedad en transformación. The Refusal of Time, en cambio, aborda el tiempo como una construcción cultural y política, utilizada como herramienta de control durante la época colonial para imponer un ritmo y una sincronización ajenos a las culturas locales. Videograms of a Revolution examina el poder de los medios de comunicación durante la Revolución Rumana de 1989, mostrando cómo la narrativa oficial se fragmenta en múltiples perspectivas en un momento de crisis política. Por último, Stalker presenta una exploración filosófica y existencial en un contexto posapocalíptico, donde personajes se adentran en un espacio desconocido buscando respuestas a preguntas profundas sobre la naturaleza, el deseo y la libertad. Este estudio busca analizar cómo cada una de estas obras utiliza el caminar como una metáfora de la búsqueda existencial y la resistencia entre las estructuras de poder. Además, se exploran otros elementos estéticos y narrativos como la fragmentación de la narrativa, el simbolismo visual y sonoro y la representación del tiempo y el espacio. Estos recursos, lejos de ser meros adornos, son esenciales para comunicar las ideas centrales de cada obra y para crear una experiencia multisensorial y reflexiva que permite al espectador adentrarse en los dilemas de los personajes y, por extensión, en los problemas fundamentales de la humanidad. Desde un punto de vista temático, este estudio aborda cuatro aspectos centrales: la crítica social y política, la presencia del tiempo y el cuestionamiento del progreso, la estética experimental y la fragmentación narrativa. A través de estos ejes se analizará cómo el caminar en cada obra se convierte en un recurso expresivo para representar tanto la búsqueda individual como las crisis sociales y políticas de cada época. En particular, se examina cómo el acto de caminar puede ser interpretado como una metáfora de las crisis migratorias impulsadas por factores económicos, políticos y sociales globales que obligan a las personas a desplazarse hacia lo desconocido en busca de una vida mejor o en un sentido de libertad y seguridad. Por último, este estudio pretende demostrar que el caminar en estas cuatro obras no solo es un medio de desplazamiento físico, sino también un acto simbólico de resistencia y reflexión ante las fuerzas que intentan controlar el destino individual y colectivo. Estas obras invitan al espectador a un viaje que trasciende la pantalla
y el espacio de la instalación para cuestionarse sobre la naturaleza de la libertad, la opresión y el propósito de la existencia en un mundo lleno de incertidumbre. Para lograr estos objetivos se realiza un análisis comparativo de estas cuatro obras, centrándose especialmente en las secuencias clave donde los personajes se desplazan a destinos inciertos. La crítica social y política, como hemos dicho, es un tema central en estas cuatro obras. A través de las distintas técnicas y enfoques narrativos, cada obra aborda y cuestiona las estructuras de poder, de las ideologías y las fuerzas opresivas que marcan la realidad social y política de sus contextos específicos. En Uccellati y Uccellini, Pasolini utiliza una estructura narrativa que mezcla la fábula y el surrealismo para explorar la crisis de las grandes ideologías del siglo XX. Ambientada en Italia, que enfrenta transformaciones sociales y políticas, la película sigue a dos personajes, Totò y Ninetto, que deambulan en un paisaje desolado mientras conversan con un cuervo parlante que representa a un intelectual marxista. El cuervo, a través de sus reflexiones, expone la desesperanza de una sociedad en la que las ideologías ya no son capaces de ofrecer soluciones reales a los problemas de la gente. En The Refusal of Time, Kentridge aborda la crítica social y política desde una perspectiva de colonialismo y la imposición cultural. La obra se centra en el tiempo como una herramienta de dominación cultural, explorando cómo el imperialismo no solo controlaba territorios, sino también el ritmo de la vida y las percepciones de las sociedades colonizadas. Kentridge muestra cómo el tiempo fue estandarizado y sincronizado por las potencias occidentales, imponiendo sus ritmos sobre las culturas locales y controlando así no solo el espacio, sino también la temporalidad. Esta representación visual de la sincronización forzada simboliza el control colonial y el poder de las estructuras de tiempo para regular las vidas humanas. Videograms of a Revolution examina el poder de los medios y la imagen en la configuración de la realidad política durante la Revolución Rumana de 1989. Este documental experimental se compone de material de archivo y grabaciones en tiempo real, capturando el proceso de derrocamiento del régimen de Nicolae Ceausescu. La obra ofrece una crítica al control de la narrativa mediática y a cómo los medios de comunicación pueden ser tanto herramientas de opresión como de liberación en un contexto de crisis política. Faruk Bujika muestran cómo los ciudadanos utilizaron las cámaras y los medios para desafiar el monopolio del Estado sobre la información, transmitiendo en directo las imágenes de las protestas y manifestaciones. En Stalker se lleva la crítica social y la política a un nivel más existencial, cuestionando la naturaleza del deseo humano y la relación entre el individuo y las fuerzas que controlan su vida. La película sigue a tres personajes, a Stalker, el escritor y el profesor, que se adentran en la zona, un lugar misterioso que se dice que concede los deseos más profundos de quienes la alcanzan. La zona es un territorio ambiguo, lleno de peligros, donde las reglas de la realidad parecen alterarse. Este espacio representa un escape del mundo ordinario, pero también una prueba de los límites del deseo humano y la resistencia frente a las fuerzas desconocidas que gobiernan la existencia. Tarkovsky utiliza Stalker para cuestionar el control que las estructuras de poder ejercen sobre la libertad individual y el destino, sugiriendo que la libertad es inalcanzable en un mundo donde las fuerzas externas determinan el destino humano. La presencia del tiempo y el cuestionamiento del progreso es otro de los temas centrales que atraviesan estas cuatro obras, cada una abordándolo de manera única para desafiar la noción tradicional del progreso lineal y universal. En Uccellati y Uccellini se representa el tiempo como un ciclo de repetición, deambulando sin rumbo, sin avance real ni progreso espiritual e ideológico. El viaje de estos personajes sin ninguna dirección clara ni un fin definido sugiere una visión crítica hacia la modernidad y el progreso tecnológico que, según Pasolini, ha fallado en ofrecer soluciones a los problemas existenciales y sociales de la humanidad. A través de la instalación multimedia de Kentridge, que combina animaciones, sonidos y proyecciones y elementos escultóricos, el artista descompone la idea del tiempo unificado y progresivo, presentándolo como un concepto inestable y fragmentado. El uso de relojes, engranajes o figuras que caminan en sincronía en la obra simboliza esta estandarización del tiempo como una forma de opresión y dominio. En Videograms of a Revolution,
el tiempo no es una abstracción o una construcción teórica, sino un elemento tangible que se experimenta en el mismo momento en el que se desarrollan los eventos. Al presentar los sucesos de la revolución, a medida que ocurren, los cineastas subrayan la inmediatez y el caos del cambio político. En Stalker se hace uso del tiempo que desafía la percepción del espectador, dilatando las secuencias y transformando la experiencia temporal en algo contemplativo e introspectivo. Este uso del tiempo contrasta con la noción de progreso lineal. Respecto a la estética experimental y fragmentada narrativa, estas cuatro obras emplean esta estructura para desafiar las expectativas del espectador y transmitir de manera efectiva temas complejos y simbólicos. Esta fragmentación narrativa y experimentación estética no solo actúa como recurso estilístico, sino que sirven para reforzar las ideas de crisis, incertidumbre y resistencia entre las estructuras de control. Uccelati y Uccellini mezclan el neorrealismo con el surrealismo, incorporando elementos de la fábula para crear una narrativa no lineal que invita a la interpretación filosófica. The Refusal of Time en la obra no tiene una narrativa lineal ni un hilo conductor claro, sino que se descompone en una serie de imágenes y sonidos que se despliegan simultáneamente en diferentes pantallas y dispositivos. Esta fragmentación de la experiencia visual y auditiva hace que el espectador se vea obligado a moverse y a reconstruir el significado de la obra en tiempo real. En Videograms of a Revolution, la obra se compone de una serie de grabaciones en tiempo real y material de archivo que muestra diferentes perspectivas de eventos revolucionarios. Esta fragmentación es una forma de reflejar el caos y la multiplicidad de voces y puntos de vista durante una crisis política. Stalker, en este caso, la fragmentación narrativa no es tan evidente en términos de estructura episódica, sino que se manifiesta en la falta de claridad y resolución del viaje de los personajes. Su narrativa es lenta y está deliberadamente ambigua, reflejando la incertidumbre y el misterio de la zona. Respecto al simbolismo visual y sonoro, es otra de las herramientas que utilizan estos cuatro autores. Es uno de los símbolos más potentes uno de los símbolos más potentes en la película Uccelati y Uccellini es el cuervo parlante que acompaña a los protagonistas en un viaje sin rumbo. Otro elemento visual importante es el paisaje desolado por el que vagan los personajes. En cuanto a lo sonoro, Pasolini utiliza una banda sonora irónica y poco convencional compuesta por Ennio Morricone, que mezcla la música popular y los temas religiosos. En Refusal of Time, la instalación incluye proyecciones de figuras que marchan en sincronía y relojes de sistemas de respiración mecánica y objetos que se mueven al ritmo del metrónomo. La música y los efectos de sonido fueron creados por el compositor Philip Miller, que contribuye a una atmósfera opresiva de la instalación. El sonido de los mecanismos de respiración, junto con el ritmo incesante del metrónomo, genera una tensión constante que refuerza el sentido de estar atrapado en un sistema temporal impuesto. En Videograms of a Revolution, las cámaras y las transmisiones en directo simbolizan la democratización de la imagen y el poder que tienen los ciudadanos para capturar y transmitir su propia versión de los hechos. A nivel sonoro, carece de una banda sonora unificada y en su lugar utilizan sonidos caóticos de las manifestaciones y las transmisiones televisivas. En Stalker, el paisaje desolado y extraño, lleno de objetos abandonados y edificios en ruinas, simboliza tanto el mundo interior de los personajes como las fuerzas desconocidas y poderosas que controlan la vida humana. Cada detalle está cargado de significado. En cuanto al sonido, se emplean efectos de sonido ambientales, como el ruido del agua goteando o el viento, en lugar de una banda sonora musical convencional. Para concluir, decir que en conjunto las cuatro obras abordan, mediante un lenguaje audiovisual innovador, temas esenciales sobre el poder y el tiempo y la resistencia. Aunque distintas en contexto y formato, estas obras comparten una profunda reflexión crítica sobre el proceso, sobre el progreso y las estructuras de control, ofreciendo al espectador una oportunidad de cuestionar las narrativas dominantes que moldean nuestra percepción del mundo. Se ha mostrado cómo el acto de caminar, presente en todas ellas, se transforma en una metáfora universal de resistencia frente a la incertidumbre, desafiando la idea de un destino predefinido a través de una narrativa fragmentada y una estética experimental. Estas obras no solo invitan a la introspección personal, sino que promueven una confrontación activa con las fuerzas de poder que intentan regular la vida y la historia, destacando la fragilidad y la complejidad inherentes a la condición humana. Muchas gracias por su atención.